Es un lío esta serie, ¿saben? Hay como tanta cosa desperdigada por todas partes, tantos detalles que parecen importantes, que no se relacionan entre sí. Que si Velos, que si la magia, que si el titán, que si el portal a la tierra, que si Kinky y no sé qué. Es que... ¡Ah! No sé hasta qué punto eso es bueno o malo, la verdad. Estoy constantemente meditando sobre cómo demonios puedo conectar todos los puntos para que tenga sentido y tal. Demonios, demonios. ¡Ey! Ok, empecemos por lo básico. Hay demonios en las Boiling Isles. Pero eso es evidente, ¿no? Todos somos conscientes de ello. Y contrario a lo que estén pensando ahora mismo, no lo estoy diciendo en plan chiste para empezar el video. Realmente es importante hacer énfasis en esto porque denota la clara distinción que se tiene con estas criaturas. Desde el principio se nos ha recalcado una y otra vez que las brujas o los magos, brujos, como quieran decirles, no son lo mismo que los demonios. Siempre se les ha catalogado como dos facciones diferentes, que cohabitan en un mismo ambiente, pero que tienen cada uno su propia cultura, habilidades e historia. Previamente habíamos hablado sobre cómo se forman las Boiling Isles, en los restos del que yo denomino como el Witch Titan. Aparecen las brujas, se forma su civilización, aprenden y se adaptan al uso de la magia, etc. Tal vez no lo notasen en el momento, pero ahora que estamos hablando del tema, seguro que ya se habrán dado cuenta que en ese relato que les conté hay un hueco importante. Y eso es porque es la primera mitad de la historia. Falta la otra, que actualmente está perdida y que básicamente respondería a la siguiente cuestión. ¿En qué parte entran los demonios? Ahora es cuando empieza a cobrar sentido ese nombre que le puse al titán de las Boiling Isles. No crean que es que simplemente se me ocurrió lo de Witch Titan porque sonaba con gancho. Detrás de eso siempre hubo un motivo, y una vez más, se trata de remarcar esa distinción entre estas dos facciones. Si se acuerdan, les había dicho que las brujas nacieron producto de la magia elemental desprendida de los restos del titán. Y ojo, importante remarcar esto, a su imagen y semejanza. Detengámonos por un momento a observar los restos del Witch Titan, y enseguida notaremos lo que les digo. Fíjense en su complexión. 2 piernas, 2 brazos. Su posición denota que caminaba erguido. La caja torácica, la forma de los huesos, todo muy similar ¿a qué? A esa imagen que tenemos del homínido, sin irnos muy lejos, como los humanos. Claro, o sea, tiene unas espinas en los hombros y cuernos en la cabeza. Pero fíjense en sus facciones. La forma de la mandíbula, de los dientes, la figura del cráneo. A ver, no digo que sea igual al homínido, pero sí que claramente se basaba de ese esquema. Lo que significa que si tuviéramos la oportunidad de verlo en vida, este titán... Déjenlo digo otra vez para que quede claro. Este titán se parecería mucho al ser humano. Esta es la razón de que las brujas pues se vean así, tan similares al Homo sapiens, aunque no exactamente. De hecho, yo tengo la idea de que al principio eran mucho más parecidas al titán, con los cuernos y las espinas en los hombros. Pero fueron evolucionando con el paso de los milenios, como también hizo el ser humano, hasta terminar teniendo esta forma, semejantes a la imagen que tenemos de los elfos en las historias fantásticas. Pero entonces aparecen los demonios,
y rompen por completo con el molde que les acabo de explicar. Múltiples razas, todas con diferentes formas, ninguna igual a la anterior, sin similitudes en apariencia a las brujas más allá de los bípedos, que lo único en lo que se parecen es que caminan sobre sus patas traseras y nada más. Aquí claramente hay algo que no cuadra. Todo el tema de las brujas y su evolución parece tener sentido, y de repente están estas criaturas que no conectan con nada, como si no pertenecieran a este sitio. Exacto. El apodo de Witch Titan viene porque, pues, es el titán de donde nacieron las brujas. Pero no los demonios. Ellos vienen de otra parte. Esa es la razón de que se consideren dos grupos diferentes. Por eso es tan importante lo de la fisionomía del titán. Es uno de mis argumentos principales del por qué ocurre esta distinción, teniendo en cuenta además lo que eso conlleva. Si los demonios no son originarios de las Boiling Isles, pues ¿de dónde vienen? De un titán, por supuesto. Si el mismo Judy lo dice cuando habla con King. Y cito textualmente: nuestros ancestros surgen del cadáver en descomposición de un titán. Sin embargo, no del que nosotros conocemos. Ya sé. Al decirlo como que hacía alusión al titán de las Boiling Isles, lo que rompería por completo la teoría que estaba proponiendo. Ante ello, lo que puedo decir es que quizás se trate de una deformación histórica producto del paso del tiempo, refiriéndome a que los demonios, pues, saben que provienen de un titán, el cual han terminado creyendo que es en el que actualmente viven. Pero no es así. ¿O estoy equivocado? Bueno, no sería la primera vez ni desde luego la segunda tampoco. Lo que no significa que esta teoría quede completamente descartada. Digamos que sí, que muchos de los demonios que conocemos nacen del Witch Titan. Pero hay un grupo, uno muy concreto, que definitivamente viene de otra parte, que es de lo que ahora continuaremos hablando. Eso sí, la teoría ya la formulé suponiendo de base que todos los demonios son de fuera, y así es como lo seguiré expresando durante el resto del video. Nomás era simplemente, pues, que sepan eso. Que está la posibilidad de que no. Knock Knock Knocking on Who's Door. Uno de los episodios que yo considero más reveladores presentados hasta ahora en toda la serie. Que no es moco de pavo. Se nos habla más detalladamente de los demonios, sus categorías, características. Introducen el poder secreto de King. Su padre, o quien se cree que es su padre, lo está buscando. Más detalles del pasado de Ida y su relación con la bestia búho. Consiguen hacer una fusión para dar como resultado a la Ida arpía. Y se confirma el Lumity, que pues, ¿qué más quieres? Pero aún más importante es darse cuenta que todos estos puntos, excepto lo del Lumity, tienen que ver entre sí de una manera muy particular, como piezas de una historia contada desde diferentes perspectivas. La historia de la civilización de los demonios. Ahora entenderán a lo que me refiero, mientras damos un viaje por las memorias de Ida y de su compañero indeseado, pues hay algo dentro de ellas que resulta de suma importancia, aunque solo se vea por unos míseros segundos que resultaron ser suficiente. Entendemos que al principio lo que se nos va mostrando son los diferentes recuerdos de Ida, en los que la bestia búho ha sido partícipe arruinando su vida, hasta que ella lo enfrenta y le propicia un cabezazo que sirve como transición a la siguiente parte del sueño. Un excelente uso de las metáforas, reflejando cómo en ese momento los roles se cambian. Lo que vemos a partir de ahí ya no son los recuerdos de Ida, sino las retorcidas memorias de la bestia búho, mostrándonos que al igual que ella, él también es una víctima, un prisionero
que quiere escapar y no puede por más que lo intente. Esta parte es interesantísima, pues nos narra ese otro lado de la historia que nos faltaba. La perspectiva de la bestia búho, del cómo terminó en tan desafortunada situación actual, revelando en el proceso ese detalle que veníamos buscando desde hace un rato. La bestia búho no es originaria de las Boiling Isles. Su hogar está en otro sitio que jamás habíamos visto, ni habíamos oído hablar de él, siendo este sueño la única evidencia que tenemos hasta ahora sobre su existencia. Los restos de otro titán. En el libro sobre la historia no autorizada de las Boiling Isles, se nos dice que el titán que forma las islas es el único conocido que conserva su esqueleto completo, que han encontrado múltiples restos de otros titanes a lo largo del océano hirviente, pero siempre en partes. Un cráneo por allí, un fémur por allá, nunca otro completo. Sin embargo, lo que se nos muestra en estos recuerdos demuestra una clara equivocación por parte del autor del libro. Bueno, no, en realidad, no es que se equivocara, es que no lo sabía. Ni aún hoy nadie sabe que existe, ni dónde está. En efecto, existe otro titán aparte del Witch Titan, que ha mantenido su esqueleto completo a lo largo de los eones desde su muerte. Y es de donde proviene la bestia búho. Atentos, no se me vayan a confundir que ya he visto alguno por ahí. Fíjense en el cráneo. El que nosotros conocemos tiene forma humanoide. Este, en cambio, parece el de como que una bestia, con el hocico alargado y dos cuencas oculares en cada lado, significando que en vida, este seguramente habría tenido 4 ojos. No necesito decir más. Obviamente es otro titán, y si la bestia búho viene de allí, es porque este habría sufrido un proceso similar al que nosotros conocemos, generando su propio ecosistema y su propia vida. Su propia vida. ¿Entienden a lo que me refiero? El Witch Titan creó a las brujas con los residuos de su magia. Si este caso es igual, habría que pensar en un apodo para identificar a este titán y que refleje el producto de su creación, al igual que su homónimo. Eso es. Este sería el hipotético Demon Titan, el titán del que nacieron los demonios. No les voy a exigir que lo hagan, pero sería recomendable que vieran el directo resubido donde explico al detalle el funcionamiento de la magia y sus variantes, porque vamos a tomar prestados varios elementos de ahí para continuar. ¿Es muy largo? Yo sé que sí. Si no se ven capaces, al menos les pediría que vieran el capítulo de la magia de los titanes y el de la magia de la bestia búho. ¿Entendido? Si no, no me hago responsable de que no entiendan ciertos conceptos que vamos a mencionar. Dicho eso, ahora sí, procedamos con lo que estábamos. Nos vamos a olvidar de las Boiling Isles por un buen rato, y nos desplazaremos a un lugar recóndito en el océano hirviente, desconocido, al que muy pocos saben cómo llegar, pero que contiene esa otra mitad de la historia que está perdida. Estas son las islas del Demon Titan, un titán perecido igual que el resto de los suyos hace ya mucho tiempo, pero que marcó una excepción al tener la suerte de que las inclemencias del tiempo se pusieran de su lado para mantener sus restos unidos, como también ocurrió con el Witch Titan, permitiendo de esa manera el correcto y completo desarrollo de un proceso que me gusta llamar transformación mágica, en el que los residuos de la magia del Demon Titan se empiezan a desprender de su cadáver, y con el paso de los eones van creando todo un inmenso, complicado y variado ecosistema que cubre casi completamente la extensión de sus restos.
un vergel de naturaleza en medio de las aguas hirvientes. Y de vida, por supuesto. A su imagen y semejanza, esa magia crea a la que hoy es la segunda facción con gran presencia dentro del reino de los demonios, que hasta son de quienes hereda su nombre. Los demonios. Escucharon bien. A imagen y semejanza del Demon Titan. Pero eso no puede ser. Si los demonios tienen infinidad de formas, infinidad de razas distintas, lo que estábamos comentando antes. ¿Cómo es posible que, pues, todos vengan de aquí? La mayoría ni se le parecen, y aún con evolución sería raro tan abruptos cambios en su fisionomía. Una vez más, algo no cuadra. Pero descuiden, no hace falta que nos vayamos a buscar otros 27 millones de titanes para poder explicar esto. La solución puede ser mucho más sencilla si solo metemos una variable extra dentro de la fórmula. Digamos que el Demon Titan no era un titán normal, pues él en realidad no tenía magia. En el directo explicábamos de qué manera se constituía el proceso de la magia, que básicamente la fuente para generar sus extraordinarios efectos no es ni más ni menos que la propia sangre, siendo la bilis mágica el catalizador, un fluido aparte que al mezclarse con esta última consume ciertos de sus compuestos para transformarlos en la energía que genera la magia. Y que, en el caso de los titanes, la sangre y la bilis no eran dos cosas aparte, sino que estaban unificados en un solo fluido, siendo esa la razón de que la sangre de los titanes sea tan poderosa, ya que es energía mágica pura. Como siempre, tomamos de ejemplo al Witch Titan, que es el que conocemos, pero se asume que esto habría sido igual con todos. Todos tenían esta misma sangre rebosante de energía viva, excepto por uno. Un titán que no nació con el poder de los suyos, pero a cambio fue maldecido o bendecido con el don de contrarrestar sus habilidades. La fuerza opuesta, la fuerza contraria, la antítesis del poder. El Demon Titan no tenía magia, porque tenía antimagia. Esto debido a un extrañísimo defecto en la composición de su sangre, ocasionando que sus compuestos resultasen, digámoslo así, tóxicos para la vida como la conocemos, pero funcionales para él. El Demon Titan podía generar energía mágica con su sangre, igual que los otros titanes. Sin embargo, una energía que solo podría describir con las siguientes palabras: mal. Funcionaba mal. Todo esto tiene que ver con uno de los fundamentos principales de la magia que explicaba en el directo. La magia es, digámoslo así, la energía resultante de la vida. Por lo tanto, al referirnos a la magia del Demon Titan como antimagia, estamos hablando, tal y como indica su nombre, que se trata de una variante proporcionalmente, virtualmente y estadísticamente contraria a la magia convencional. ¿Y eso qué significa? Que si la magia es vida, la antimagia es la energía de la muerte. No así literal, es simplemente una definición para que más o menos entiendan el panorama. La antimagia, solo por cómo es, resulta en un veneno letal para la magia, para todo lo que esté hecho de magia, y para la vida en sí misma. Ningún hechizo, ninguna creación mágica o lo que sea que se les ocurra puede sobrevivir contra la antimagia. Pero la antimagia sí puede subsistir por sí misma. Aunque ese no es el detalle que nos interesa ahora mismo, sino esa defectuosidad. ¿Por qué? Porque las brujas son así, ya que fueron creadas con magia normal. La magia del Witch Titan. Lo que hizo que salieran, bien, como debían ser,
a imagen y semejanza del lugar de donde vinieron. En cambio, los demonios, creados de la magia del Demon Titan, la antimagia, ¿qué pasó? Pues que salieron mal. Muy mal. Ninguno igual al anterior, todos raros, con formas sin sentido y características diferentes entre cada uno. Nada que ver con el molde base. Así nacieron los demonios. La estirpe de los demonios. Porque esto no acaba aquí, ni mucho menos. Ahora falta averiguar qué es lo que ocurre después. Si los demonios se originan en las islas del Demon Titan, ¿cómo es que terminan en las Boiling Isles, formando una sola civilización junto a las brujas? Aquí es donde entra King, porque créanlo o no, él tiene la respuesta a esto. Bueno, no exactamente él, sino lo que sabemos de él, gracias al episodio Echoes of the Past, donde se nos presenta que si bien no es el rey de los demonios, sí que tiene que ver con una especie de cultura perdida relacionada con dichas criaturas. Una isla perdida que aparece y desaparece, grabados antiguos que no corresponden con nada conocido, seres de extraño funcionamiento, referencias a los objetos celestes y un evento catastrófico que parece haberlos llevado a su destrucción, o a su olvido. Extraño cuanto menos. Al principio. Porque si empezamos a unir puntos, contrarrestamos y especulamos un poco, eso sí, parece como que todo empieza a cuadrar. Todo tiene sentido. Algo ocurrió hace mucho tiempo en las Boiling Isles, producto de una civilización antigua que vino de un lugar muy lejano, más avanzada de lo que creíamos. Les pregunto, ¿creen de casualidad que los titanes hayan muerto todos de golpe? ¿O fue primero uno, luego otro y así sucesivamente? ¿Por qué deberíamos dar por hecho que el Demon Titan y el Witch Titan murieron simultáneamente? ¿Y qué tal si el Demon Titan murió mucho antes que el Witch Titan? Sufrió el proceso de transformación mágica mucho antes que el Witch Titan, siendo la vida que creó por ende la primera. Los demonios existen desde mucho antes que las brujas, lo que no haría descabellado el pensar que ellos ya habían formado una civilización en las islas del Demon Titan antes de que siquiera existieran las Boiling Isles. ¿De cuánto tiempo de diferencia estaríamos hablando? No sé, pero mucho. Lo suficiente para que su imperio fuera bastante más avanzado de lo que hoy conocemos de las Boiling Isles, en el sentido de su dominio de la magia. Aquí hay que abrir un paréntesis importante para hablar de algo que me estaba pasando por alto. Los demonios nacen de la antimagia, ¿bien? Supongo que eso lo entendemos todos, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? ¿Se acuerdan que les decía que las brujas, aunque nacieran de la magia del Witch Titan, irónicamente, carecían de la capacidad de hacer magia por su cuenta, hasta que evolucionaron y ahí sí les creció su saco de bilis? Pues a los demonios les pasa algo similar, aunque de otra manera. La antimagia, como es tan inestable, no solo no crea a los demonios con la capacidad de usar este poder, sino que aparte, la mayoría de ellos tampoco hereda esa sangre tóxica, sino una completamente normal. Algo que no cambiaría, ni siquiera con la evolución. Recalco una vez más, la mayoría. No todos. Hay algunas excepciones, algunas razas de demonios que sí que se quedan con algo de ese poder opuesto. Los basiliscos poseen una mutación de la antimagia, la cual la hace inservible a menos que la recarguen a través de la absorción de magia normal. Lo que decía, de que la bilis mágica consumía ciertos compuestos de la sangre para generar la energía de la magia. Pues hagan de cuenta que los basiliscos absorben directamente esos compuestos para usarlos ellos con su rara variante de antimagia,
que les permite únicamente cambiar de forma. Parece broma, pero sí, podríamos decir que eso los haría una especie de vampiros. Con todo eso de que la antimagia es la energía de la muerte, haciendo por lo tanto a los basiliscos algo así como no muertos, que absorben energía de la sangre para subsistir. Más clavado, imposible. El otro ejemplo, aunque no sabemos si es una raza o solo una criatura, la bestia búho. Muy, muy importante este bicho, porque aquí tenemos quizás el resquicio más cercano que queda a lo que era la antimagia original del Demon Titan. Esa sangre que resulta tóxica para la magia, está dentro de la bestia búho. Y es la razón de que Ida y Lilith hayan perdido sus poderes, al esta haber contaminado casi completamente su sangre normal. Lo que, entre unas cosas y otras, significa además que ellas están parcialmente, muertas. Eso es lo que provoca que se les caigan las extremidades así tan extrañamente. ¿Lo ven? Es que todo cuadra. La pega es que la bestia búho no tiene un saco de bilis equivalente para utilizar su antimagia. Pero Ida, ella sí que tiene uno. A lo mejor no compatible del todo, pero sí lo suficiente para lograr hacer esto. Usar un instrumento de bardo para liberar el poder de la antimagia en un aura que lo destruye todo a su paso. Pues todo está hecho de magia, incluyéndola a ella misma. Ahí entra un apunte. La antimagia, solo como energía, no es letal. Lo es cuando se crea un efecto mágico con ella, como esa aura de corrupción. ¿Podrá Ida seguir manifestando ese poder de alguna otra manera? ¿Tal vez con su forma de Ida arpía? Me queda un ejemplo más, y lo guardé de último para luego seguir con el tema en el que estábamos. King y su raza. ¿Yo qué quieren que les diga? Esa habilidad del grito que descubrió recientemente me pareció muy rara. Algo que nunca habíamos visto antes, lo que me hace sospechar. Puede que sea otra variante de antimagia, aunque aquí sí que no lo tengo seguro. A lo mejor solo es una habilidad característica de su raza y ya está. Así que solo dejaré la idea en el aire y ya que la tome el que quiera. Pero, si de casualidad sí tiene que ver con la antimagia, quizá podamos unirlo con otro detalle. King no es rey, pero sí que tiene que ver con algún tipo de realeza de demonios. ¿La misma acaso que gobernaba en las islas del Demon Titan? Que si es el caso, cabría preguntarse por aquello que les haría especiales, distintivos, como para reinar por encima de tan inmensa variedad de demonios. Tal vez porque fueron la primera raza de todas, la que más se acercó a tener la forma del Demon Titan, siendo eso el motivo de que King no comparta relación con ninguno de los grupos de demonios, ya que él y sus ancestros son un linaje único, por lo que posiblemente también hayan heredado su propia mutación de la antimagia del Demon Titan, en la forma de esos gritos. Cerramos aquí el paréntesis y continuamos. Tenemos entonces a un antiguo imperio de demonios viviendo los restos del Demon Titan, con mucho más tiempo para desarrollarse, sin la capacidad de usar la magia de la que vinieron, pero siendo conscientes de ella. Su repercusión, su contraparte, sus variantes y aún más importante, el gran poder de unas y otras. Dale tiempo a un campesino y te armará un reactor nuclear. Una curiosa analogía que se refiere a que lo único que necesita una civilización para conseguir cualquier cosa es tiempo. No importa cuánto, si es el suficiente, tarde o temprano, escalarán tanto que podrán lograr lo que en algún punto se pensó imposible, como alcanzar las estrellas.
Sé que soy pesado, pero es que, de verdad, si no fuera importante, no lo diría. El directo. Vamos a volver a tomar un par de cosas de ahí, así que necesito que, como mínimo, ahora se vean el capítulo de la magia de las estrellas. Ya eso es lo último, ahora sí, lo juro. Y para los que ya lo hicieron, entonces imagino que entienden lo que es la magia de las estrellas y por qué es tan importante. ¿Qué pasaría si les dijera que esa antigua civilización de demonios aprendió cómo usarla? Algo que ni siquiera los titanes pudieron lograr. Pues tengo la teoría de que ese era el objetivo que ellos tenían. Alcanzar el poder supremo. El poder de la magia de las estrellas. Y aún con su extenso tiempo de reinado sobre esta dimensión, pues nunca lo consiguieron. Nunca supieron cómo poder usarla. Para que se hagan a la idea de el gran peso que tienen estas palabras. Los demonios lo hicieron. Descubrieron ese método universal para poder manipularla. O al menos a cierto nivel. Ni idea de cómo. Lo único que les puedo decir es que habrían recopilado inmensas cantidades de conocimiento sobre la magia a lo largo de los siglos. Hasta que simplemente descubrieron el secreto. Y su civilización, por ende, alcanzó un nivel que sería difícil de imaginar. A partir de ahí es cuando comienzan a alabar a los astros. A lo mejor antes adoraban al Demon Titan, pero tras descubrir que el verdadero poder supremo estaba en las estrellas, todo eso quedó atrás. Empiezan a usar simbología astronómica, representaciones del sol, la luna, estrellas en general, constelaciones, e incluso sabían lo que era su sistema solar. Esta imagen sobre todo me llama mucho la atención. Los seres extraños que servían a la familia real, sujetando una vara que en su punta tiene una estrella. Como si fuera una representación precisamente de cómo las estrellas les están dando poder. O se trata de una ilustración de los bastones que tenían. Bastones capaces de atraer la energía de los astros desde el espacio. Sea como sea, supongo que ahora queda preguntarnos. Bueno, ¿y luego qué? Una vez que consiguen ese gran poder, ¿qué hacen con él? No tengo ni idea, la verdad. Lo único que sé es que, pasado un tiempo, los demonios terminaron por abandonar las islas del Demon Titan. ¿Por qué razón? Llegamos a hablar nuevamente en el directo de que la magia que rodea al Witch Titan está destinada a desaparecer cuando se le acabe la sangre. Pues está la posibilidad de que al Demon Titan le haya pasado justo eso. La magia que le rodeaba se terminó. Hace mucho tiempo ya. Y a lo mejor la vegetación empezó a morir o se acabaron los recursos. Algunas razas de demonios salvajes, digamos, se quedaron allí, subsistiendo de lo que aún permanece. Mientras que la civilización como tal de los demonios se marchó en busca de un nuevo hogar. O decidieron crear uno por sí mismos. Yo les voy a contar dos versiones de lo que pudo pasar después, y ya que cada uno tome la que le guste. La primera, que es la suave. Simplemente para el momento que los demonios se lo topan, el Witch Titan ya había muerto. Ya había empezado ese proceso de transformación mágica, y ellos, sabiendo perfectamente lo que eso significaba, deciden que es el idóneo lugar para asentarse. La segunda, que ya es más hardcore, en donde todo es igual, excepto que al encontrarse con el Witch Titan, no estaba muerto. Aún estaba vivo. ¿Y qué hicieron? Como dije, crearon su nuevo hogar. Hay un mural en las ruinas de la isla misteriosa, donde se ve a quien intuimos es el padre de King o uno de sus antepasados, peleando contra una enorme criatura desconocida, portadora de un bastón. Les había dicho que muy posiblemente
los Palismen, fueron creados por los titanes. Y también les llegué a plantear la idea de que la reina murciélago hubiese sido el Palisman del Witch Titan. Hasta que se rompió, quizás por lo mismo que lo mató a él. Tal cual lo están oyendo, y no me escondo al respecto. Estoy insinuando que ese antepasado de King podría ser el asesino del titán que forma las Boiling Isles. Suena imposible así escuchándolo de primeras, ¿cierto? Pero recuerden, los demonios tenían a su disposición el poder de la magia de las estrellas, lo único por encima al poder de un titán. Y es que tampoco hay que irnos muy lejos para suponer eso. En el propio mural ya se hace una referencia a esto, con ese antepasado de King alzando su alabarda contra el titán, mientras encima suyo hay una estrella fugaz también en dirección hacia él, como si nos estuvieran dando el mensaje de que las estrellas están de su parte, que podemos interpretar de forma literal si pensamos que esa alabarda estaba recubierta con ese poder supremo de los astros. Así es como pudo matarlo. Y lo hizo al saber que se repetiría el proceso que había creado el lugar de donde vinieron. Una nueva cadena de islas, donde ahora vivirían. Suena crudo, pero igualmente factible. Si quieren pueden pensar que es que el titán les atacó primero. Da igual. En todo esto pueden haber muchas variaciones, pero el producto es el mismo. Sin embargo, hay algo que me echa un poquito para atrás con esta idea. La mandíbula del titán que aparece representado, si es que es un titán, no se parece en nada a la del que nosotros conocemos. Una de dos, o no es el mismo titán, y ese mural simplemente está contando la historia de uno cualquiera contra el que pelearon por alguna razón. O sí lo es, y la razón de esa mandíbula es por lo mismo que el titán se ve más pequeño de lo que obviamente debería ser. Es solo una ilustración, una representación no literal sino contextual de lo que sucedió, permitiéndose el alterar ese tipo de detalles para una mejor composición de la obra, digámoslo así. Tomen la versión que tomen, el punto importante aquí es que de esta manera es como llegan los demonios a las Boiling Isles, siendo sus primeros pobladores antes de que aparecieran las brujas. La isla misteriosa fue creada a lo mejor como punto de avanzada para observar el progreso del lugar, o como un lugar de la familia real, apartada del resto de la población. Poco a poco, los restos del Witch Titan se convertirían en la nueva sede de esa civilización de demonios. Hasta que... y ahí está el problema. No lo sabemos. Hay un hueco enorme en la historia a partir de este punto. No se sabe qué pasa. No se sabe... nada. Y es imposible para mí el tratar de pensar en una hipótesis al respecto. Algo sucede. Eso es lo único que les puedo decir. No solo algo sucede. Dos cosas suceden que cambian por completo este panorama que les establecí. Volvemos a la actualidad y ¿qué tenemos? Pues que esa civilización ya no existe. Nadie la recuerda. Lo que choca con el hecho de que King tiene alrededor de 8 o 9 años. O sea que para ese tiempo todavía tenían que estar activos. Cosa que no tiene sentido si se supone que Velos toma el control de las Boiling Isles hace más de 50 años. En teoría, arrebatándoselo a ellos. ¿Cómo? Si estamos hablando de esa misma civilización que podía matar titanes. ¿Va a llegar un brujo cualquiera a quitarles todo? Y peor aún, sin él mismo quedarse con el inmenso conocimiento mágico que tenían. Aun si dijéramos, vale,
Hace 50 años eran los gobernantes de las Boiling Isles, hasta que llegó Velos. De algún modo se hizo con el control de demonios y brujas, forzando a la familia real a retirarse a su isla. Seguiría sin explicar por qué nadie lo recuerda. ¿Por qué nadie sabe de esa familia real? Ni siquiera los demonios que una vez les siguieron. Que son 50 años, no 200. Me parece demasiado poco como para que todo eso quede en el olvido tan fácil. ¿Me entienden, no? Hay algo aquí que falla. Como si hace 50 años Velos pudo tomar el control porque esa civilización de demonios ya había desaparecido hace mucho tiempo, a raíz de un evento totalmente desconocido. Pero simultáneamente, una parte de ella sobrevivió, a través de esa familia real que se aisló en la isla, para que otra vez, un evento desconocido ocurrido hace alrededor de 9 años les borrará ahora sí definitivamente de los anales de la historia, dejándonos con muchas dudas, muchos rangos de tiempo que no cuadran entre sí a falta de más contexto, y una constante sensación de que pareciera fuéramos por buen camino, pero algo nos sigue fallando, con lo que no hay, por ahora, nada más que podamos hacer. Solo aguardar a que nos den más pistas. Lo que les puedo ofrecer de mientras es una breve recapitulación para que toda la idea que estaba tratando de expresarles quede bien establecida. Entonces, los demonios llegan a los restos del Witch Titan hace ¿mucho? O los crean, como quieran, y se establecen y construyen su nuevo imperio. Un tiempo indeterminado después, sucede un evento a gran escala que borra hasta los cimientos toda su civilización. Su conocimiento, su poder, esa habilidad de manipular la magia de las estrellas. Todo lo pierden, y no sabemos por qué o cómo es siquiera posible. Lo vuelvo a recalcar. Estamos hablando de seres que podían matar titanes. ¿Cómo es que, siendo tan poderosos, les pudo haber pasado algo así? Eso es lo increíble. Ese es el gran misterio. Lo poco que queda de ellos y su conocimiento recae en la familia real, quienes se retiran a su isla mágica, dejando al resto de demonios a su suerte dentro de las islas del Witch Titan. Esos demonios, con el tiempo, se van olvidando de todo. De dónde vinieron, de su civilización, de quiénes los gobernaban, y básicamente empiezan de cero. Más o menos por ahí es cuando comienzan a aparecer las brujas, con su propia cultura, sus propios fines, propiedades, en fin. La cosa es que ambas facciones pues tienen sus disputas, sus alianzas y desigualdades. Aquí es cuando se definen los tres grupos principales de demonios: los bípedos, los bichos y las bestias. Los demonios bípedos forjan una estrecha unión con las brujas. Las bestias pasarían de todo. Y los bichos se quedarían como que en un intermedio. Es por esto que al los bípedos evolucionar junto a las brujas, también les crece un saco de bilis para hacer su propia magia, pasando a formar parte de su comunidad. Las bestias, por otra parte, se quedarían sin esta capacidad y se convertirían en algo más cercano a animales. Y los bichos desarrollarían sus maneras particulares de manejar la magia, a la vez que se harían parcialmente civilizados, formando la nueva civilización que hoy conocemos, las Boiling Isles. De ahí pues pasa mucho tiempo, hasta que hace 50 años aparece Velos, toma el control y ya entra ahí la historia que conocemos. Con un añadido: esa familia real de demonios sigue en su isla haciendo pues quién sabe qué. Hasta que hace 9 años más o menos, mientras King esperaba para salir de su huevo, algo les pasa. Y ahora sí que todo lo que queda de su cultura desaparece. Se piensa que fueron atacados. Si acaso fue así, no sabemos por quiénes.
Pero se me ocurre que como ahora eran mucho más débiles al perder todo lo que tenían, ya sí entra la posibilidad de que haya sido Velos, que dentro de sus investigaciones descubriera la existencia de esa civilización antigua, los haya encontrado y quisiera someterlos o robarles todos los saberes que les quedaban, siendo los únicos supervivientes de ese ataque uno de los guardias, King, y presuntamente su padre, que por alguna razón nunca volvió por él y se quedó vagando en las Boiling Isles. Tal vez porque pensó que había muerto. ¿Quién sabe? Ese es un misterio para otra ocasión. Dicho todo esto, pues ya está. Ya volvimos al punto actual. La historia de los demonios es larga, complicada y tremendamente fragmentada. Esta es mi versión, la que me parece está mejor estructurada. Pero que sepan, puede haber muchas variaciones. Que a lo mejor los demonios que conocemos sí vienen del Witch Titan, igual que las brujas, y son tanto la bestia búho como King y los suyos los que vienen de fuera. Que haya 3 grupos de demonios. No lo de los bípedos, bestias y bichos, no. Sino que vengan de 3 lugares diferentes. Los demonios del Witch Titan, los demonios del Demon Titan y los demonios de un titán desconocido, de donde vino la raza de King. Que el titán que aparece en el mural sea el Demon Titan, ya que su mandíbula se parece más. Que los demonios no hayan abandonado las islas del Demon Titan, sino que lo que llegó a las Boiling Isles era un simple grupo de exploración en busca de nuevos territorios. Por lo tanto, la civilización principal sigue estando allí. O que esa familia de demonios no haya llegado hace siglos, sino hace poco, y por eso no parece haber mucha presencia de ellos en las Boiling Isles. Muchas, pero muchísimas posibilidades, que ya pues cada uno puede acomodar como más le parezca. Sin embargo, el core, la parte más esencial de la historia, lo de que existe un titán que poseía el poder de la antimagia y fue heredado por ciertos demonios, que había una civilización antigua de demonios con el conocimiento para usar la magia de las estrellas y que llegó a las Boiling Isles. Eso sí que estoy convencido que es real al 100%, tal cual como lo conté. Veremos si tengo razón. Pero esto aún no termina. Falta algo. Algo de lo que ahora sí podemos hablar, teniendo establecida toda esta cadena de información. Algo importante, que en algún momento lejano o cercano, impactará en la historia. Para bien o para mal. Una vez más, volvemos con el Emperador Velos. El narcisista y despiadado Emperador Velos. Hay que decir que por mucho que se le desprecie por llevar a cabo su rol de gobernante de una manera tan tiránica, se debe reconocer también lo increíblemente inteligente y astuto que es. Todo lo tiene calculado, siempre está un paso por delante ante cualquier situación y visualiza sus objetivos a largo plazo, sus variables, implicaciones, beneficios.
pérdidas. No es alguien que se conforme con poco, aprovecha al máximo la eficiencia de sus inversiones. Por ello, si hace algo, aunque sea un detalle minúsculo, tengan por seguro que no fue nada al azar. Previamente mencionamos lo de la simbología astronómica que esa antigua civilización de demonios colocaba, como una manera de homenaje o presunción sobre el poder que habían conseguido. ¿Correcto? Pues ahora miren esto. O esto. O esto. A Belos también le gusta usar esa simbología, sobre todo la imagen del sol para representarse a él mismo, por alguna razón que no pareciera tener sentido. Obviamente él no tiene el poder de la magia de las estrellas, pero aún así hace esto. ¿Por qué? Porque es un mensaje, quizás, para sí mismo y quienes le rodean. Mucho se habla del Día de la Unión y sí, ese es su plan, algo que está buscando conseguir. Pero ¿hasta qué punto es su última meta? ¿O cuál es la verdadera magnitud del resultado que espera conseguir? ¿Tan solo se trata de unificar dimensiones o algo así? ¿Por qué no puede ser más? Belos tiene pinta de ser de esas personas que nunca están con la cabeza quieta, siempre pensando en múltiples proyectos y desarrollándolos todos simultáneamente. Mi teoría de la revolución industrial, el futuro Día de la Unión, el titán, la simbología. Belos no tiene un solo plan, tiene varios, que a lo mejor están relacionados, pero son independientes entre sí. Y en todos ha estado trabajando desde el día que se hizo emperador. Nosotros vemos solo lo del Día de la Unión, mientras todo lo demás lo desarrolla en el más absoluto secreto, solo percibible para el ojo y oído atentos. Si estoy en lo correcto, concretamente son 3 los planes que se trae entre la manga: la revolución industrial, de la que ya hablamos, el Día de la Unión, que nos queda pendiente, y alcanzar las estrellas. El ataque a la familia real de demonios hace 9 años. Sí, muy probablemente haya sido Belos. Pero antes, mucho antes de eso, quizás cuando recién había sido nombrado emperador, atravesaba una profunda etapa de obsesión hacia su desconocimiento, fruto de la paranoia. Las posibilidades le inundaban la cabeza sobre lo que podía ser su reino, la voluntad del titán, el poder pero también el peligro que traía la magia. ¿Y si no estaba preparado para manejarlo todo? ¿Para controlarlo? Pues tenía que estarlo. Su reino lo necesitaba. Necesitaba que estuviera un paso por delante siempre, no importa que se le presentase. Y para eso, debía conocer cuanto pudiera acerca, pues, de todo. Así es como comienzan sus investigaciones. Empieza a consumir todo el conocimiento que se encuentra a su alcance, sobre la magia, las Boiling Isles, el titán, el propio reino de los demonios. Cualquier cosa que le viniera bien para llevar a cabo su misión de crear el mejor y más perfecto reino que pudiese llegar a ser posible. Topándose, entre muchas otras cosas, con información que se creía perdida, relacionada a una antigua civilización de demonios que poseía un gran poder. El poder para moldear la fuerza de los astros. Belos descubre la existencia de la magia de las estrellas, que es el poder supremo al que nada se le puede comparar. Y por supuesto, quiere hacerse con él, por lo menos para que nadie más lo haga y lo use en su contra. Comienza por investigar sobre la que fue la familia real de demonios. No consigue encontrarlos, pero eso le lleva a averiguar sobre el lugar de donde habían nacido los suyos,
donde habían construido su primer imperio. ¿Y dónde estaba? Las islas del Demon Titan. No había que ser un genio para asumir que en ese lugar iba a encontrar cuanto conocimiento quiera y más sobre la magia de las estrellas. Pero, pues, él es el emperador. No se puede ir de las Boiling Isles a buscar un lugar perdido en medio del océano, sin mencionar el tiempo que eso llevaría junto a la recabación de información. Alguien más tenía que encargarse de llevar esas labores de investigación por él. Alguien de su más profunda confianza. No Kikimora, y obviamente Hunter ni había nacido para ese entonces. Otra persona, que ahora mismo no sabemos quién es, solo que parece ser una mujer. En un lapsus de entre 50 a 30 años atrás, ella se embarca hacia la búsqueda del Demon Titan y lo encuentra. No solo eso, encuentra exactamente lo que estaban buscando. Las ruinas de la vieja civilización de demonios, custodiando esa inmensa biblioteca de conocimientos perdidos, esperando a ser aprendidos. Ella se queda allí, durante años y años, absorbiendo toda esa información y probándola por sí misma. Hace aproximadamente 30 años, la bestia búho, uno de esos demonios salvajes que se habían quedado en las islas del Demon Titan, es engañada y capturada por esta misma bruja. Esa figura que veíamos en su sueño, deformada, vistiendo una túnica repleta de símbolos astronómicos, con una imagen de la luna cubriendo su rostro. Se ve así porque la bestia búho nota esa energía cósmica rodeándole y le asusta. Es tan grande porque se siente como una presa acechada ante ella. Lo que nos dice que tras años de investigación y aprendizaje, esa bruja misteriosa logró descubrir el funcionamiento de la magia de las estrellas, o por lo menos en parte, razón por la que se empezó a vestir así, señal de amenaza y presunción de sus nuevas habilidades. Estamos, pues, ante la última persona en la actualidad que sabe usar el poder supremo, la magia de las estrellas, a excepción quizás, y solo quizás, del padre de King. ¿Entienden la gravedad de lo que les estoy diciendo? Un poder que puede matar titanes en manos de alguien de confianza para Velos. No nos hacemos una idea de lo que podría llegar a hacer esta bruja si esto es así. Como a lo mejor convertir en una maldición a la bestia búho. ¿Por qué la estaría cazando si su misión era aprender de la magia de las estrellas? Pues porque durante sus años de investigación se encontraría con que había otro poder oculto en las profundidades de esas ruinas, la antimagia. Y se diría a sí misma: ¿por qué volver ante Velos con el conocimiento de un nuevo poder, si podían ser dos? El Demon Titan ya hace mucho que se había quedado sin energía de antimagia, por lo que lo único que quedaba de ella estaba dentro de los pocos demonios que la heredaron, como la bestia búho. ¿Maldición? Ese no era exactamente el propósito por el que acabó como un pergamino. Ahí lo que se buscaba era usurpar su poder, fusionando al demonio con quien se le leyera el encantamiento para que adquiriera la antimagia, y luego seguir con los análisis. Aunque ella no lo haría, eso sería para alguien más. No sabemos qué pasa, pero sale mal. La bestia búho se escapa en el último momento, quién sabe si arruinando el ritual en el proceso, y termina estrellándose en el océano convertida
en el pergamino, el cual es movido por la marea hasta terminar en las costas de las Boiling Isles, donde lo encuentra el vendedor del mercado nocturno que se lo da a Lilith. Ahora, pensemos por un momento. Olvidando lo que fue de la bestia búho, como tal, el evento en teoría fue hace más de 30 años. Y si para ese momento esa bruja ya sabía usar la magia de las estrellas, ¿qué será de ella hoy en día? Estoy convencido que va a ser uno de los elementos más importantes de toda la historia de The Old House muy prontamente. El regreso a las Boiling Isles de esa bruja todopoderosa de las estrellas para otorgar de sus conocimientos al emperador Velos. A partir de aquí, les dejo que se monten la película como quieran. Dejen volar su imaginación, porque las posibilidades son muchas y las respuestas claras, pocas. Yo por mi parte, me atrevería a decir que Velos buscaría ese conocimiento para combinar la magia de las estrellas con su magia artificial. Crear el bastón definitivo, con energía inagotable de los astros y el poder más absoluto e inimaginable. Nadie, nunca más, se atreverá a desafiarle. Sus ejércitos serán invencibles y su dominio total, más allá de cualquier cosa conocida. Ya habíamos dejado el panorama bastante crudo con la teoría de la revolución industrial. Y ahora le damos otra vuelta a la tuerca. Porque, ¿por qué no? Y vuelvo y lo digo. ¿Acaso les suena descabellado? Es lo bueno de tener varios planes en progreso. Si uno falla, pues quedan otros dos. Cada uno más preocupante que el anterior. Por eso, cada vez me pregunto más y más, viendo todas estas posibilidades estrepitosamente catastróficas a favor de Velos. ¿Qué es lo que Luz y sus amigos serían capaces de hacer? Tal vez no haya un final feliz después de todo.